¿Alguien tiene una idea de por qué? ¿Por qué, leyendo esta definición, qué es difícil de defender? ¿Se les ocurre algo? ¿Podría ser la cuestión de que la salud también se trata de bienestar social? Sí. Porque sería que un poco como que pretende incluirlo aquí, ¿eh? O sea, ¿por qué dice? Es chistoso porque tiene una parte negativa, ¿no? O sea, no solamente la ausencia de enfermedades, porque antes de esta definición lo que prevalecía es cómo definir salud. Se iban a la contraparte, decían, pues que no estés enfermo. O sea, aquí pretenden ir más allá e incluyen la parte social, o sea, pretenden que esté ahí, digamos. Pues también hace falta ya como lo psicológico, ¿no? O sea, dice físico, sí. Mental, pretenden incluirlo ahí también. Pero ¿cuál es lo difícil? La primera crítica es estado. La salud es estática, no se mueve o cambia. O sea, tú puedes estar bien hoy en la mañana y mal en la tarde, y luego otra vez bien. Sí, te puede doler la cabeza, así, te puede doler el estómago. Y luego dice, es un estado, o sea, primero es estático, y luego dice completo. Ustedes conocen a alguien, o sea, suponiendo que la salud tiene tres esferas, físicamente o en la parte biológica, lo mental, lo psicológico y lo social. ¿Conocen ustedes a alguien que tenga un completo estado de bienestar en esas tres esferas? Que esté perfecto. No existe. Todos tenemos algo, ¿no? Que no estás al 100% bien en todo. Esa es la segunda crítica. Y bueno, entonces, hay otras definiciones que son mejores, pero la idea es tener una definición básica. Vamos a hacer derecho. Cuando hablamos de derecho a la salud, la idea es que las personas, que los grupos, que las sociedades, que las comunidades tengan derecho a esto. Y entonces, ¿cómo cumplimos este derecho si es un concepto que no se puede alcanzar? ¿No? Y ahí empieza la primera complicación. Pero bueno, estamos hablando de esto. ¿Cómo llegamos a una situación donde las personas tengan un bienestar en tres esferas, física, mental y social, que les permita desarrollarse y ser felices, ¿no? Desarrollarse plenamente en donde sea, en la familia, en el trabajo, en la escuela? Entonces, la idea es que tengan derecho a esto. La siguiente, por favor. ¿Ya vieron algo de derechos humanos? Hay varias definiciones. ¿Quién me ayuda a leer esto? Los derechos humanos son los atributos y facultades del individuo no concedidos por el poder establecido, sino inherentes a la condición humana y reconocidos por la organización social en cualquiera de sus formas. No las Muchas gracias. Entonces, este autor propone que los derechos humanos los tienen las personas, sin importar que estén en la ley. A mí me gusta mucho este tema porque aquí empezamos, o sea, aquí nos dice esto, es como si invitáramos a algunos de sus cuates de filos. Y nos dijeran, oye, ¿qué onda con los? No, tenemos derechos humanos porque somos integrantes de la raza humana. Y no importa que en la ley estén o no reconocidos, los tenemos, ¿no? Y podemos solicitar. ¿Qué sí dice que estén reconocidos por la Organización Social de Cualquier Sociedad? Es decir, si lo reconoce la sociedad o el grupo, ya tienes ese derecho, aunque sus cuates de la Facultad de Derecho no los hayan puesto de la letra. La siguiente, por favor. Entonces, según ese autor, tenemos derecho a la salud, aunque en la ley no esté reconocido o esté limitado. Aquí hay otra definición. ¿Quién me ayuda? Los derechos humanos son la facultad que la norma regula para la protección de la persona referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, a su participación política o social o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona o en una comunidad de hombres libres. Muchas gracias. Entonces vean, los derechos humanos van dirigidos, o lo que el común denominador es que permiten al individuo desarrollarse, al igual que la salud. O sea, para desarrollarte en una sociedad necesitas las dos cosas: tener salud y tener derechos, porque te podrán respetar todos los derechos, pero si no tienes salud, ¿cómo ves? No puedes desarrollar. Pero la diferencia es que aquí dice que son las facultades que la norma regula.
Y aquí empieza la complicación de estudiar derechos humanos y la razón de ser del curso de que da su profesor. Porque otra vez es una cuestión social. Y aquí sí ya llegan a decir, ¿sabes qué? A tu cuate de filos, llega su vecino de derecho y dice, si no está en la norma, no lo tienes. Es que yo tengo derecho a la salud porque ya dijo tal que, como soy un miembro de la raza humana, debo tener derecho a la salud. Y el otro de la parte de derecho te va a decir, sí, pero si no está en la norma, ¿cómo lo vas a exigir? ¿Dónde dice cómo? ¿Qué puedes exigir? ¿Hasta dónde y a quién? Entonces, y ahí empieza la complicación. O sea, ¿hasta dónde llegan los derechos? La verdad, en la realidad, en el día a día, depende de lo que esté en las leyes. Entonces, por ejemplo, ¿es legal realizarse un aborto en México? ¿En todo México? No, exactamente. ¿Dónde sí es legal que vayas y digas, yo quiero hacer un aborto porque quiero? ¿En qué estados puedes hacer eso? En la Ciudad de México, puedes decir, si yo un aborto y te hacen el aborto. Sí. ¿En Guanajuato? No. Digamos que tenemos dos personas que quieren realizarse un aborto. Las dos pertenecen a la raza humana. ¿Sí? Los dos son mexicanos. ¿Mexicanos? Sí. Los dos tienen derecho a la salud. ¿Lo pueden ejercer igual? No. Y ahí empiezan las complicaciones. O sea, ahí tenemos ya la discusión de tu cuarto de filos con tu cuarto de derecho. La siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda a leer esto? La que estaba cerca. Primera generación. Derechos civiles. Autonomía de los individuos. Derecho a la vida. Derechos políticos. Garantizan la facultad de los ciudadanos de participar en la vida pública. Hay muchas maneras de clasificar los derechos humanos. La primera que existe es por generaciones y se refiere a cómo se fueron reconociendo a lo largo de la historia. Entonces, la primera generación son los primeros derechos que se reconocen. Y si ustedes se fijan, los primeros que se reconocen son los derechos civiles. ¿Por qué? Tenemos un montón de derechos humanos. ¿Por qué los primeros que se reconocen en la historia de la humanidad son los derechos civiles? ¿Alguien sabe quién es este señor? Ustedes vienen de prepas y CCH de la UNAM, seguro de Phoenix. ¿Tú de dónde vienes? Del sur. ¿Hace cuánto llevas de ahí? ¿Qué haces? ¿3 o 4 años? Entonces, te tocó ese paro horrible con el que van a un edificio y todo. ¿Okay? ¿Tú? Y CCH igual. ¿Sur? El sur. Sí, sur también. ¿Y hace cuánto estás aquí? Pues hace 2 años, ¿no? 2 años. Hace 23, creo. ¿No te tocó la pandemia ya? Sí. Okay. ¿Tú? ¿Ah, tú ya entraste por examen? ¿De cuál bachiller? Por la 9. Yo vengo de la UAP. ¿De la UAP? ¿Y ese pueblo? ¿Qué padre? ¿Tú? CCH Valle. De Vallejo. Ahí hay pocos paros. Pero hay muchos porros. Sí. ¿No? Ok, ¿tú? Prepa 6. De las 6. Ok. Eres fresa de Coyoacán. O sea, estas furias y tú. De los colectivos ya. Ah, sí. De CCH Escapón. De escapo. Son rudos. Prepa también. De la 9. A ti no te ha tocado ningún paro. No, sí, fue. Te tocó en ese paro eterno que duró como un Me año. acuerdo que después nos tocó pandemia. Cuando rompieron hasta la alvear, que destruyeron todo. Ustedes se Ah, tocó aquí, sí. ¿no? ¿Estabas tú allá? Sí, en ese momento sí. Tú estabas en Prepa 9 cuando pasó todo. Fue tremendo. Ya, sí. Que acabaron con clases de extramuros. Ajá. En una escuela en la Santa María de Rivera. Ajá. Del sistema incorporado. Sí. ¿Tú? Yo de 5. De los 5. Ahí sí hacen paro cada. Solo que son paros cortitos. Como 3, 4 días. 20 paros. Todo. ¿Tú? Prepa 4. No, no, que Ah, yo soy de CCH Escapón.
De la 4. Este me hace muy pocos pasos. Muy pocos. Ahí más o menos tranquilo. Ponlo un poquito. Ese es el espacio. Entonces, ¿por qué les pregunto esto? Porque este señor no sé si es el primero, pero de los registrados, es de los primeros activistas de la historia. ¿Puede ser quién? Es Espartaco. ¿Alguien sabe quién fue Espartaco? ¿Qué relajo organizó? A ver, pregúntale a Google o a la IA quién fue Espartaco. Muchos profes los regañan porque sacan sus celulares. Si no están conectados, yo tampoco puedo hacer. Alexa. No sé. Dinos quién es Espartaco. Ahí. A ver. Me encuentro que Espartaco, del 103 al 71 a.C., fue un gladiador de origen tracio que lideró la rebelión de esclavos más famosa contra la República Romana, conocida como la Tercera Guerra Servil. Derrotó varias legiones romanas en generales de alto rango, humillando el poderío de Roma al utilizar tácticas de guerrilla y sustituir sus armas de gladiador por armaduras romanas capturadas. Su figura ha perdurado como un símbolo universal de la lucha por la libertad y la dignidad frente a la opresión. Este señor era un esclavo, y era un esclavo que era un gladiador. Entonces, organizó una revuelta en Roma y casi le gana al imperio. Al final ya la grilla en el Senado fue otra cosa y ya le ganaron. Le echan un montón. Le echan un montón y lo traicionan los piratas. Es una historia interesante, deberían ver eso. Bueno, perdón que me meta, pero preguntando lo de derechos civiles, tengo entendido, no sé si estoy bien, pero recuerdo mis clases, porque yo soy de Rey, que el derecho civil es el primero porque antes lo primero que se trató fue de limitar el poderío del Estado, justo ahorita que leí lo de Espartaco, que me mencionó mucho y recordé que es lo primero los derechos civiles porque para tratar de someter el absolutismo y pues, bueno, todo esto viene a raíz de Francia, ¿no? Donde se da primero de los derechos universales del hombre, me parece. La declaración, la primera declaración sale formalmente. Pero esto viene de más atrás. Sí. O sea, fíjense, ¿cómo le hacemos para que se reconozcan los derechos humanos si algunos de los humanos no son personas? O sea, si hay esclavos y alguien más puede ser dueño de esa persona y de su vida, pues ¿qué derechos tiene? O sea, desde los griegos había en las castas, algunos tenían derechos, los que eran ciudadanos, y los demás, pues no. Entonces, por eso, en la primera generación se reconocen los derechos civiles, porque primero necesitamos que todos seamos personas, y entonces ya los derechos se aplican a todos. Por eso empezamos por ahí, y este señor fue el que empieza con estas cosas. Ok, bueno, la siguiente, por favor. Entonces, lo lógico sería primero decir es derecho a la vida y a la salud, porque es lo básico para que existas, pero no, lo primero fue los derechos civiles. ¿Quién me ayuda a leer esto? Clasificación de derechos humanos. Los derechos de segunda generación están plenamente reconocidos por la comunidad internacional y en toda legislación internacional de derechos humanos. Lo relevante es conocer a qué dan derecho y qué carácter jurídico tienen las obligaciones de los estados para hacerlos efectivos. Bueno, entonces, todos los derechos humanos de la primera y de la segunda generación están reconocidos por la comunidad internacional. Todos los países se suscriben a estos organismos, firman convenios y se comprometen a que la legislación, me gustaría las fotos que todos y cada estado se compromete a que en su legislación local se protejan los derechos de primera y de segunda generación. ¿Okay? Entonces, otra vez, aquí va ganando la discusión. Si puede tener derecho a la vida. Si no está, y además está en nivel internacional, que tiene muchas seguras, ¿no? Ya ven que ahora Estados Unidos se salió de la OMS, ¿no? Y de un buen, Y de este pacto para no contaminar y todo ese rollo terrible. La siguiente, por favor. ¿Quién me ayuda? Por favor. Partiendo de la base del derecho de la vida, se acepta el derecho a la protección de la salud, tanto individual como social. Si bien el derecho a la salud es un derecho absoluto, su ejercicio y disfrute dependen de las condiciones en que se encuentra la sociedad. Perdón,
qué hora terminamos? Tenemos hasta las 3. Pero podemos acabar antes. Ok. Entonces fíjense, aquí empezamos a sumarle más elementos. El derecho a la salud es un derecho que va derivado de otro. Primero se tiene que aceptar el derecho a la vida y luego entonces viene el derecho a la salud. Y aquí vienen otros dos elementos. Hasta aquí estábamos hablando de la salud de una persona. Y aquí especifica que tenemos derecho a la protección de la salud, tanto individual como social. ¿Por qué lo separan? No sería lo mismo. O sea, si tú cuidas la salud de cada individuo, no debería derivar en la salud de la comunidad. ¿Por qué especifica que las dos? Creo que viene mucho de la idea de que a la hora de intentar cuidarse, uno como individuo también está contribuyendo a que los demás se cuiden. O sea, como que yo lo entiendo un poco así, y también porque normalmente la salud no es una cuestión únicamente que dependa de ti, sino que depende como de todo un sistema institucional. Es correcto. Para que ésta se le dé a otras personas. Sí, entonces aquí podemos ver lo que decía su profesor al inicio. ¿Por qué tenemos una crisis de sarampión? Fíjense, el sarampión, a ver, otra vez, tuvimos viruela. ¿Alguien sabe qué es la viruela? ¿Por qué es la viruela? Solamente sale como. ¿Por qué dijiste también? Porque el sarampión es como que también es. El sarampión son manchitas. Es como la varicela, ¿no? Exactamente, se parecen. ¿Alguien le dio varicela? Salen unas como bolsitas de agua, y luego se secan y salen costras. En la varicela, las lesiones van todas al mismo tiempo. O sea, te salen primero todas las manchitas, más o menos, unas se desfasan, pero más o menos van iguales. Te salen las manchitas, luego salen las vesículas, y luego salen las costras, todas van en orden. La varicela van en desorden, salen unas manchas, ya pasaron a vesícula y te salen otras manchas y pasan a vesícula, y cuando pasan a vesícula, las que estaban en vesícula ya son costras. Entonces a la varicela le dicen la viruela loca porque no lleva orden. La viruela es la que iba en orden, que se los dije al principio. Y el problema es que las lesiones de varicela solo salen en la piel, y las lesiones de la viruela salen en todos lados, incluso en los ojos. Entonces había pacientes que se quedaban ciegos por las lesiones de la viruela. Entonces se descubre la vacuna, ¿no? Logran desarrollar la vacuna, y la viruela está prácticamente erradicada del mundo. Hay algunas partes todavía en África y en algunas islas donde todavía se registran casos de viruela, pero está prácticamente erradicada gracias a la vacuna. En el sarampión estuvimos a punto, a nada de erradicar. Y ahorita está hablando de eso. Ahorita les voy a decir por qué. Pero entonces, tú puedes obligar a la gente a que se vacune. Parte de tu derecho a la salud es que tú decidas qué te pones y qué no. ¿O no? Es que no es tanto derecho a la salud, pero sí es un derecho a la persona. ¿Sí? Estoy de acuerdo. A ver, en el respeto a los derechos humanos, Sí, sí. tú puedes obligar a que se vacunen todos. Ah, no. Bueno, ahí estás transgrediendo un derecho. Bueno, o sea, obligarlos, Exacto. pero sí darles acceso. Pero entonces, ¿cómo le hacemos para proteger la salud de la sociedad si no se vacunan todos? Y aquí vienen las complicaciones de cómo respetar. Es que es muy fácil decir, ¿tenemos derecho a la salud? Sí, totalmente, sí. El cómo. Ahora, ¿cómo le hacemos? Y aquí sigue la discusión, en su parte de filos me va a decir, de derecho, ¿sabes qué? Pues no los puedes obligar. Y aquí ya entran los médicos, ya viene su parte de medicina y dice, no, espérate, necesitas vacunarlos, están subiendo el número de casos, se van a contagiar niños. ¿Cuál es la vacuna? A ver, sus papás, muchos de sus papás o de sus abuelos, tienen o no la vacuna, y a la mayoría les dio sarampión. Y aquí está, sobrevivieron. Y la prueba viviente de eso son ustedes. ¿Por qué estamos tan preocupados? Te das sarampión, estás en cama 2 semanas y ya te vas a tu casa. No pasa nada.
es decir, está trabajando y ya. ¿Por qué estamos tan preocupados por detener el sarampión? Porque es más mortalidad en niños. ¿En qué niños? En infantes. ¿En cuáles de los niños? No, o sea, si me dices en los niños en general, De 1 a 13. hay mayor mortalidad en los niños que tienen una vulnerabilidad. Si tienes un niño con SIDA, si tienes un niño con lupus, si tienes un niño que tuvo un trasplante y le estás dando medicamentos para que las defensas bajen y acepten ese nuevo órgano, si a uno de esos niños les das sarampión, se muere. Entonces, el sistema inmune comprometido. Exactamente. Los que tienen alguna condición que sostienen un estado de inmunidad, ese se va a morir. ¿Y qué crees? A ese no lo puedes vacunar. Si le pones la vacuna, le haces daño. Entonces, la única protección para ese grupo de niños es que el grupo, el rebaño, la gente con hijos, tenga la vacuna. No quieren. Algunos no quieren. Otros no alcanzaron la vacuna. Y aquí empieza la complejidad. ¿Cómo le haces para cumplirle su derecho a ese niño si la sociedad no participa? Y ahí empiezan las complicaciones. Entonces ahí ya, en la discusión ya tienen a sus padres de medicina que explican, es que mira, estos se van a morir. Y el defile, no, pero no puedes obligarlos y el derecho, bueno, que pongan la ley. No, y ahí empieza la discusión. La siguiente, por favor. Estos son los de la segunda generación. ¿Quién me ayuda a leer? Para saber su razón. Segunda generación. Derechos económicos, sociales y culturales. Incluyen el derecho a la salud. Tercera generación. Derechos de solidaridad. Esta clasificación no implica jerarquías o prioridades entre los diferentes derechos. Entonces, si se fijan, en la primera generación de los civiles nace el derecho a la vida, y hasta la segunda generación reconocemos el derecho a la salud. Y ya después empiezan a crecer un montón, la lista es interminable. ¿No? La siguiente, por favor. ¿Quién fue el primero que habló de esto, o por lo menos que tengamos registro? ¿Cuándo empezamos a hablar de estas cosas? ¿Saben quién es este señor que está ahí atrás? Aristóteles. ¿Quién me ayuda a leer esto? Antecedentes históricos. Si creemos que los hombres como seres humanos poseen derechos que les son propios, entonces tienen un derecho absoluto de gozar de buena salud en la medida en que la sociedad, y solo ella, sea capaz de proporcionársela. Ahí también se lo vale. Ven qué interesante cómo lo plantea Aristóteles. Primero lo condiciona. Si creemos que los hombres como seres humanos poseen derechos que nosotros, o sea, si aceptamos eso, entonces tienen derecho absoluto de gozar de buena salud. Y pone un limitante desde allá. En la medida en que la sociedad y solo ella sea capaz de proporcionarse. Aquí hay dos elementos. Uno, hay un limitante, no es salud completa y absoluta. Y es del derecho absoluto, sí. Pero ¿qué tanto? Hasta donde llegue la capacidad, y dice de quién, de la sociedad, no dice del Estado, no habla del gobierno. Entonces, es muy interesante, ¿por qué le ponen limitaciones y dice tienes derecho a estar saludable hasta cierto punto? ¿Qué limitaciones tiene? ¿En qué momento podrías tú decirle a alguien, sí, tienes derecho a estar sano, pero hasta aquí? ¿Dónde estaban ustedes cuando pasó lo de COVID? En la prueba. Si teníamos un caso muy grave de COVID que requería intubarse, ¿todos los pacientes que necesitaban intubación fueron intubados? No. ¿Por qué? Por falta de equipo. Entonces, la primera limitante, ¿cuál es? O una de las limitantes. La capacidad instalada. O sea, si tú tienes un hospital con 10 camas de terapia y tienes 20 pacientes que necesitan terapia, ¿qué haces? Ocupas tus 10 camas y a los otros 10, ¿qué? Dejan de ser mexicanos. Dejan de tener derecho a la salud. Pero en el ejercicio hay una medida racional que te impide llegar a todos. La vacuna del papiloma. ¿Quién de ustedes tiene la vacuna del papiloma? Porque generacionalmente, no sé si ya les pregunté, todos lo tienen. Padrísimo. ¿Por qué sus compañeros no levantaron la mano?
¿En Estados Unidos vacunan a los hombres contra el papiloma? Sí. ¿Por qué en México no? ¿Por falta de recursos? Sí, es muy caro. Es carísimo. Entonces se alcanza a comprar cierto número de dosis y entonces ¿qué haces? Priorizas. El papiloma en los hombres no da el problema tan grave que da en las mujeres. Si te contagias el papiloma y en las mujeres lo más seguro es que desarrolles cáncer cervicuterino. En el hombre sale una verruga. Sí puede desarrollar cáncer, sí, pero es muy poco frecuente. Entonces, ¿qué haces si tenemos poquito? Pues solo las mujeres y de tales edades. Y ya. Entonces, los recursos son una limitación para el ejercicio de derechos de salud. Entonces, ¿a quién invitamos ahora? ¿Qué creen? Llegó su cuate de contaduría. Llegó su cuate de contaduría y dice: a ver, espérense los tres. Échenle números. ¿Cuánto cuesta tu vacuna? Tanto. ¿Cuánto dinero tenemos? Tanto. ¿Para cuánto nos alcanza? Tanto. ¿Qué hacemos? Sí, y entonces empiezan a aplicar entre los cuatro. ¿Qué hacemos? Pues son las niñas de tal, ni modo, ¿sale? ¿Ok? Entonces, esa es una medida que limita el ejercicio del derecho a la salud. Los recursos, ¿qué otro? Puede Que ser no tenga que ver con también recursos. creencias, cuestiones ideológicas. La ideología tiene mucho que ver, sí. Sí, o sea, tal vez, por ejemplo, las consultas del sistema de salud en China, es muy chistoso, ponen una mesa así enorme con estos como tablones, abren el lugar donde están y entran los pacientes en bolas. Y todos llegan a la mesa y todos vienen. Entonces, hay dos personas sentadas al otro lado, un médico científico y un médico tradicional. Y entre los dos interrogan a los pacientes y les van a hacer. ¿Por qué? Porque el sistema formal incluye a un médico tradicional. Miren, para acabar con lo que les voy a decir, ¿cuál es la diferencia entre la medicina científica que enseñamos aquí en la UNAM con todas las demás? Es que cuando se demuestra formalmente, sin lugar a dudas, de que algo de la herbolaria o de la cultura sirve, en ese instante se incorpora a la medicina científica. Mientras no se demuestre que funciona, sigue estando de aquel. En México, ¿existe un hospital homeopático, sí o no? Sí, está en el centro. Totalmente de acuerdo. Tenemos hospitales en la sierra que está el consultorio del ortopedista y el huesero. Del sistema formal de salud. Y tenemos hospitales donde está el ginecólogo y la partera. Juntos. ¿Por qué? Por lo que decía, por cuestiones culturales. Entonces, si tu población acepta tales cosas, tienes que abrir la puerta para poder tener acceso. Entonces, sí, es otra limitante. ¿Qué otro? Vamos a suponer que el día de mañana ustedes llegan a ser jefe o jefa de familia. Y a su cargo están los hospitales de la Ciudad de México. Y llega a su oficina, fuera de su oficina, una manifestación de diabéticos. A decirles: en la clase del doctor Roberto Bermúdez, señor político, nos dijeron que tenemos derecho absoluto a la salud. Entonces venimos a que usted nos cure de diabetes. ¿Qué le dice? Que no quiere. No quiere. Así. ¿La diabetes se cura? No, la diabetes es incurable. Si ya el páncreas dio lo que tenía que dar, se acabó. Las células ya no responden a la insulina correspondiente, se acabó, punto, no hay vuelta atrás. ¿Cómo? ¿Qué les respondes? ¿Los puedes curar? Entonces, ¿qué otra limitante tenemos? La capacidad como de... O sea, sí, no igual que los recursos. Los recursos sí hay algo que hacer, pero no me alcanza, ya no hay. En este caso, ¿qué dices? Una limitante. Una limitante física. Del grado de avance de la ciencia. No existe el conocimiento hasta ahorita para curar la diabetes.
lo mejor al rato sus cuates del Instituto de Genómica van a encontrar y cambian el gen y se acabó. Pero hasta ahorita no hay. Entonces, sí hay medidas que limitan el ejercicio de la salud, el conocimiento, los recursos, las creencias, las cuestiones sociales. Entonces, hay varias limitantes para esto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, llegamos aquí. ¿Quién ayuda al derecho? Derecho a la salud. No puede garantizarse a nadie un derecho a un estado completo de salud, pues este depende tanto de factores genéticos como ambientales y culturales. Debe entenderse como un conjunto de libertades y derechos. La libre determinación de las personas para tomar decisiones sobre su salud y su cuerpo, como la libertad sexual y genética. Derecho a no padecer injerencias en la intimidad. Derecho a no ser sometido a tratamientos o experimentos médicos sin un consentimiento previo. Entonces, ¿qué hacemos? Si no podemos garantizar un derecho a un estado completo de salud, primero por definición y luego porque hay limitantes, ¿cómo se ejerce el derecho a la salud? Uno, que las personas tengan libertad de decidir sobre su cuerpo y sus condiciones. Que nadie rebase la intimidad y las cuestiones de cada paciente. Y que no haya alguna intervención sin el consentimiento de la persona. ¿Sí? Entonces, estos son 3 ejemplos de cómo el Estado, de qué tiene que cumplir el Estado, qué tiene que garantizar el Estado para que los individuos y las sociedades puedan acceder al derecho a la salud o ejercerlo de la mejor manera. La siguiente, por favor. Esto es un poquito de lo que habíamos platicado. ¿Quién me ayuda a ver? Pérez Luño, derechos humanos. Lo que debe estar reconocido en la ley, derechos naturales, humanos o morales, derecho a la salud. Derechos fundamentales, lo que está en el sistema jurídico del Estado, derechos constitucionales o jurídicos, derecho a la protección a la salud. Okay, entonces, yo les decía al principio de la clase que yo no puse en el título derecho a la salud, lo que anoté fue derecho a la protección a la salud. Entonces aquí, de la discusión que tenía su cuate de filos con su cuate de derecho, podemos llegar a esto. Los derechos humanos son lo que debería estar, a lo que aspiramos, a lo que queremos llegar. Y los derechos fundamentales son lo que está reconocido, lo que tenemos en las leyes, lo que tenemos en las normas y que podemos. Existe un mecanismo para exigirlo y está regulado hasta ahora. Es una propuesta de estatuto. Y ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Meter en la Constitución y en las diferentes leyes el derecho a la protección de la salud. No necesariamente a la salud en general, porque esto está muy difícil. Porque es inalcanzable. ¿Okay? La siguiente, por favor. Así define la OMS el derecho a la salud. ¿Qué quiere ver? El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología, política o condición económica o social. Aquí tenemos 2 elementos. Una vez que sabemos que es imposible lograrlo al 100%, ¿qué dice? Bueno, que pueda llegar al grado máximo. Aquí el problema es quién determina eso. Una vez, yo el último año de medicina lo hice en el Ingeniero González, y ahí, digamos, la mitad de los internos en el internado éramos de la UNAM y la otra mitad eran de una escuela privada. Entonces nos daban una sesión clínica cada mes, y al final del mes llegaba un cuate y nos dice: si les llega un niño con cetoacidosis diabética, van a hacer esto. O sea, son niños con diabetes tipo 1 que está descompensado, y entonces se le toman una gasometría, es una muestra de sangre, no de la que toman todo el mundo, porque lo superficial son venas, es sangre venosa. Para eso necesitas sangre arterial, entonces le picas aquí una muñeca, entonces está dentro y sacas sangre de una arteria. Y ahí dice, entonces le sacan una gasometría y con el resultado hacen esto, y nos llenó el pizarrón de números 3 veces. Y entonces alguien de la UNAM dijo: oiga, el año que entra que vamos a tener el servicio, si no tenemos un gasómetro, ¿qué hacemos? Y dice: pues manda al niño a donde hay gasómetro y ya hacemos. Entonces, ¿cómo mides el grado máximo? Es lo mismo un niño que se enferme aquí en la Colonia del Valle a un niño que se enferme en la Sierra de Oaxaca. ¿Cuál es el grado máximo? ¿Quién determina que se hizo lo máximo que se pudo haber hecho?
Es un rollo, porque la autoridad de cada municipio podría decir, no, pues yo no tengo dinero, y hasta aquí llegué. Y el dinero no está, es que pavimentamos la calle. Pues está bien que la pavimentes, pero espérate, están muriendo los niños, ¿no? O sea, no es nada fácil. Y viene un siguiente elemento que no habíamos visto hasta ahorita, que es el otro. ¿Qué es lo que incluye aquí la OMS para ejercer el derecho a la salud correctamente? Que no haya aquí discriminación, exactamente. Otro elemento importantísimo en el ejercicio del derecho a la salud es que no haya discriminación. Y esto es particularmente complejo. Hay un estudio que salió hace poco, donde se van a ver qué le ofrecen las ginecólogas mujeres a sus pacientes en algunos padecimientos. Y encontraron que a las pacientes que aparentan tener mayor nivel socioeconómico les ofrecen más opciones que a las pacientes que parecen de bajo nivel socioeconómico. Y las ginecólogas no se dieron cuenta. No se dieron cuenta que estaban discriminando y que les estaban ofreciendo más cosas. Tal vez algunos de los tratamientos que ofrecieron eran los más caros. Es como que dices, si no es este paciente no podemos venir de ahí. Pero no está bien, o sea, tienes que darle toda la gama a los dos. Entonces hacen el estudio, ven lo que pasa, dicen las ginecólogas a las pacientes les dan un trato diferencial por la apariencia. Le reportan a las ginecólogas que estaban aterradas porque no se habían dado cuenta. Era prácticamente inconsciente, ya es un comportamiento aprendido y así te manejas. Pero bueno, entonces para un adecuado ejercicio del derecho a la salud, de la protección de la salud, no debe haber discriminación. La siguiente, por favor. Y luego tenemos instrumentos internacionales. O sea, esto no solamente se habla en nuestras normas locales, está en normas internacionales. ¿Quién me ayuda a ver esto? Esto nos vamos a ir muy rápido, solo es para que vean qué es lo que hay en cada uno. La ONU, la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948, artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El derecho a la vida es fundamental y de él dependen los demás. Por ello está íntimamente relacionado con el derecho a la salud. Entonces vean qué elemento nuevo tenemos aquí. Ok, ya aceptamos que tenemos que lograr el derecho a la protección de la salud. ¿Qué tenemos que poner? Solamente médicos, odontólogos, enfermeros. Ya. ¿Qué meten aquí? Regresando al símil, están sus cuates de filos, que eran otro derecho, medicina y contra. ¿A quién estamos invitando? Pues a ustedes y a los de economía. Entonces ya llegan de política, se llegan de economía y entonces dicen, espérate, para que esté sano, necesita tener trabajo, necesita tener ingresos, y su casa tiene que estar bien. Entonces llega el economista y les echa números, y llegan ustedes, ya ves que esto y aquello, y tiene que ver cada cosa, y todos parejos. ¿Tal? Estar bien alimentados, ¿no? Estar bien alimentados, o sea, si no tienes todo esto. Cafetería de 40. Exactamente. Entonces tienes que tener todo esto para llegar a la salud. Entonces ya no depende solamente del personal de salud. De hecho, hay un estudio de la OMS que dice, a ver, que la gente esté sana, ¿de qué depende? ¿De qué creen ustedes que en un país dependa de que la gente esté sana? ¿Qué tiene que haber en ese país? Y midieron varias cosas. Sucede que el número de establecimientos médicos, hospitales, clínicas, el número de médicos y acceso a medicamentos no salió relacionado a la salud. ¿Qué creen que está relacionado a la salud? Agua potable, drenaje, limpia y todo esto, condiciones de higiene generales, nivel socioeconómico y muy interesante, el nivel educativo de las mujeres. Nosotros no importamos. ¿Por qué? ¿Y tiene que ver con lo que dijiste hace rato? Sí, pues son las que más se encargan del cuidado del hogar y a partir de las creencias o ideología que ellas tenían es como se va a llevar a cabo pues el cuidado de la otra persona. Culturalmente así está establecido. Cuando ustedes eran chiquitos y se enfermaban de estómago o de gripa,
¿quién les daba un té o su caldo de pollo? Mamá. ¿Quién más? La abuelita. ¿Por qué nunca, jamás, nunca nadie dice mi abuelo? Mi papá. Eso no pasa. Bueno, tal vez ahorita sí en algunos casos. Pero, entonces, ¿en qué tenemos que ver los médicos? En reparar daños. O sea, alguien ya se enfermó, y nosotros sí entramos a regresarlo a la salud. Pero para que la gente se mantenga sana, tiene que ver todo eso. O sea, el ejercicio del derecho a la salud está relacionado con todo esto. La siguiente, por favor. Este es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Quién me ayuda a leer, por favor? El derecho a la salud abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones. Merced a las cuales las personas deben llevar una vida sana y hace ese derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas, así como un medio ambiente sano. Esto va en el mismo sentido del interés. O sea, a nivel internacional esto está sentado. Por verdad, se me ha hablado porque yo tengo un problema en la vista y no veo de este lado, no veo, entonces tengo que estar como... Entonces de repente tengo que estar encontrando dónde están ustedes, porque hay partes que de locos tengo que no ver. Yo también tengo ese problema. Entonces perdón, pero por eso van todos que levanten la mano y no tengo caso. Entonces los que están de este lado, pues levanten la mano y de repente aparece una mano y se mueve así. Es como un flash. La siguiente. En el 78 hubo una reunión en Alma-Ata, esto está en Kazajistán, donde se reunieron los responsables de salud. Primero habían invitado como a 30 países y al final fueron casi todos. Es una foto de la reunión, están todos los delegados. Y a México nos representó un profesor de la facultad, el doctor Rodríguez Domínguez, que hace 5 años falleció más o menos. Y aquí se van a poner de acuerdo y decir, oigan, ¿saben qué? Algunos países desarrollados tienen médicos, instalaciones, el conocimiento y medicamentos, todo suficiente para tratar todos los padecimientos. ¿Saben que no es suficiente? O sea, ¿cuál es el principio en ese momento? Todos los diabéticos que te encuentres, tienes que hacerles esto y que no avance. O sea, todos los que tengan asma, esto. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? No hay dinero que alcance y la gente sigue enfermando. Aquí proponen cambiar el modelo y ir a la promoción de la salud. Es decir, bueno, primero la atención primaria. Aquí define la atención primaria, que es vamos a detectarlos pronto para atenderlos rápido y que no se complique. Ya después en los 80 dijeron, ¿sabes qué? Esto tampoco sirve. Vámonos más atrás a la promoción de la salud, a que en lugar de que desde chiquitos no hagan ejercicio, coman mal, no sé qué, tengan acceso a sustancias, trabajo, sabemos que van a llegar a la enfermedad. Entonces vámonos hasta atrás para que tengan hábitos saludables y no se enfermen. Entonces aquí es donde empiezan los esfuerzos para llegar a eso y ahí definen así al derecho a la salud. ¿Quién me ayuda a leer? Es un derecho humano fundamental y que el logro del nivel de salud más alto posible es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo. Su realización requiere de la intervención de otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector salud. Bien, pues entonces dicen lo mismo más o menos que decía el otro que vimos, que es la idea es llegar al logro del nivel más alto posible y que requerimos la intervención de muchos sectores, no solamente de salud. La siguiente, por favor. Esta es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del 2005. Si ven ustedes, empezamos con Aristóteles, llegamos al 2005, que es lo que se dice de esto. ¿Quién me ayuda a leer? Entonces nos vamos a antes. Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 2005. En relación con la salud se debe fomentar el acceso a una atención médica de calidad y a los medicamentos esenciales para la salud. El acceso a una alimentación sana y adecuada, la mejora de las condiciones de vida y del medio ambiente, la supresión de la marginación y exclusión de personas por cualquier motivo y la reducción de la pobreza y el analfabetismo. Aquí les decía yo, en los 80s, cuando empiezan a buscar cómo le hacemos para que la gente esté sana, al final, en Canadá
el ministro de Salud en los 80s hizo un estudio sobre los determinantes de la salud. Y van a ver, o sea, la idea era saber por qué la gente está enferma. Entonces, tengan ustedes algún hermano chiquito, algún sobrino, algo así chiquito. ¿Cómo son los niños? Cuando quieres saber algo, te preguntan. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Ah, por esto. ¿Y luego qué sigue? Ya que le contestas. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y ya que le contestas que sí. Y nunca acaba. O sea, los niños así son. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esa es la idea. De ahí sale esto. En Canadá dijeron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces encontraron los determinantes de la salud. Y de los determinantes hay 4 tipos. Uno es la biología. O sea, ¿por qué alguien con síndrome de Down tiene síndrome de Down? Bueno, porque todos sus genes están mal hechos, salieron mal desde el origen. ¿Podemos hacer algo? No. Y así fueron los determinantes en los que sí puedes incidir. Y los 2 principales determinantes sociales de la salud son la pobreza y la educación. Aquí llegamos, hasta aquí va el estado del arte en esto. Es que para que puedan ejercer bien el derecho a la salud necesitas que la gente tenga recursos, dinero, lo mínimo, y la información necesaria para saber cuidarse. ¿Okay? Entonces, este es el final de todo, llegamos aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre llegamos aquí. ¿Okay? La siguiente, por favor. Y ya llegamos a aquí hay una parte muy interesante. Todos los anteriores era a nivel internacional, esto ya es de nosotros. Vean qué decía nuestra Constitución hasta el 2019. Es interesante. ¿Quién quiere leer? Esta es la pregunta mal, no es quién quiere leer, es quién me ayuda. Aunque no quiere. O sea, párrafo 3 del artículo 4 constitucional 2019. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de la salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución. Entonces, fíjense, esta Constitución, ¿cuándo nace? En el 17. Entonces sale después de la Revolución, de todo ese rollo. Y aquí, sus cuates de derecho, muy bien, dicen, ¿a qué nos vamos a comprometer? Le vamos a poner aquí derecho a la salud. No. Exacto. En nuestra Constitución, en 2017, desde el 17, dicen, ponle derecho a la protección. Y que la ley, ¿cuál ley? O sea, la Constitución es la Carta Magna, y de ahí salen, el siguiente nivel, son las leyes generales. Hay una ley general de salud que ya se mete al detalle, ¿no? Dice, la ley general va a definir las bases y modelos para el acceso. ¿Qué es eso del acceso? ¿Quién entra y quién no? Si ustedes se lastiman ahorita, ¿a dónde pueden ir a que los atiendan? A los servicios médicos de la facultad, pero son muy limitados. Supongamos que necesitas una cirugía. Que te operen aquí. Es muy valiente y no muy inteligente. ¿A dónde puedes ir? Pues vamos directo a utilizar nuestro servicio médico. Exactamente, que tienes derecho a IMSS, exacto. ¿Por qué no vas a IMSS? ¿O por qué no vas a Ángeles? Si es gratis de aquí, pues no. Porque está definido el acceso. Nosotros, ustedes Nosotros iremos van al ISSSTE. al IMSS. Su profesor y yo, ¿a dónde iríamos? Al ISSSTE. ¿Por qué no vamos al IMSS? Porque para los trabajadores. Bueno, el ISSSTE para El ISSSTE es para trabajadores del Estado, nosotros. Y el IMSS es para el sector privado o en los convenios que existen para los estudiantes del nivel superior. Entonces, ¿quién tiene acceso? Eso lo dice la ley, y la ley pone las bases para que algunos vayamos a un lado y otros vayan a otro. El ángel es solo el que puede, ¿no? Pagar. El que puede pagar. Y se acabó. ¿Tenemos acceso? En teoría, Sí, pero sí, pero no lo puedes ejercer. te drogas ahí. A menos que tengas contratado un seguro médico, que bla, 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 y tal. Pero entonces en la ley se define eso. ¿Quién tiene cómo tienes acceso a los diferentes servicios? ¿Y qué le toca a cada uno de los estados, ¿no? A cada una de las entidades federativas? La siguiente, por favor. Y en 2020 cambia la Constitución. ¿Por qué en 2020? ¿Qué pasó en 2020? La pandemia. No. Bueno, no fue por eso. Pasó otra cosa, un poco antes del 20. Cambió el gobierno. Gana la 4T. Llegan a modificar la Constitución y hacen esto. ¿Quién me ayuda a ver?
artículo 4 constitucional, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación en las actividades federativas en materia de salubridad general. Conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esa Constitución, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. El Estado garantizará la entrega de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas y los afromexicanos hasta la edad de 64 años y las personas que se encuentren en condición de pobreza. Entonces, fíjense, llega un nuevo régimen que presume de ser el más progresivo de la historia y que va a modificar todo eso. Y sí, se mete a modificar la Constitución, pero sigue diciendo protección de la salud. Una cosa es que salgas en la tele diciendo que vamos a estar como Dinamarca, y otra cosa es ponerlo en el papel, porque lo que pones aquí ya te compromete. Se mantiene, o sea, están de acuerdo con el PRI en la protección de la salud. Y está bien, ¿eh? Eso es un chiste para que lo vean, pero así es, esta es la verdad. Se mantiene el derecho a la protección de la salud, no el derecho a la salud. Por mucho que lo digas en entrevistas y tal, y en la campaña política y tal, esto es lo que queda formal. Y luego le suman esto, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión, y aquí está la parte padrísima de esto, progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios de salud para atención integral y gratuita de las personas que no tengan seguridad social. ¿Alguien sabe qué es la seguridad social? ¿Alguna vez lo vieron? ¿Quién lo inventó? ¿Una nación? No sé, seguro. Es un seguro, sí. Es un tipo de seguro. Nace en Alemania. Y la define un señor con nombre de Vargas. Bismarck, exacto. Es Bismarck. ¿Qué pasó en Alemania? Estaban a punto de perder las elecciones. Había muchas protestas de trabajadores, pero decían, oye, no me pagan lo suficiente, no me alcanza para atender a mi familia con los enfermos, no tengo casa. Y me hacen trabajar hasta que ya no puedo caminar, hasta la vejez. Entonces, ¿qué inventa Bismarck? La seguridad social, que tiene tres cosas: atención médica, vivienda y pensiones. Eso es seguridad social. Si no tiene una de esas tres, no es seguridad social, es otra cosa. Y entonces tenemos seguridad social en México. Ustedes pueden clasificar los sistemas de salud de todos los países de acuerdo a uno, seguro universal. ¿Quiénes son esos? Inglaterra, Cuba, Canadá. Por ser ciudadanos, tienes derecho a ir a un consultorio, todos son iguales. Y ahí también. Porque eres ciudadano y se acabó. Okay. Dos, seguridad social. Alemania, otros países de Europa, que ahí tienes que ser contribuyente. Si tienes un trabajo de tu sueldo, te quitan una parte y se va al IMSS, y el patrón da una parte y el gobierno da otra parte, eso es seguridad social. Hay países que hacen trabajo. El tercer modelo de atención a la salud es Estados Unidos, gasto de bolsillo. Tú pagas, ya sea directamente o a través de un seguro que contrataste. Y así funcionan todos los países del mundo. Seguro universal, seguridad social o gasto de bolsillo. ¿Cómo funciona en México? Gracias a nosotros existe una cuarta clasificación que es otros. ¿Por qué? ¿Tenemos seguridad social? ¿Sí? ¿Cuáles? O sea, tenemos varias. O sea, no solamente tenemos seguridad social, sino que tenemos diferentes esquemas. Tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE. ¿Qué otro de seguridad social conocen? Pemex, muy bien. ¿Qué otro? Sedena, Sedema. Y el ISSSTE tiene una modalidad distinta en cada estado. Entonces tenemos seguridad social, sí, y muchas modalidades de seguridad social. Tenemos seguro universal, que sería acceso para el que sea. Sí, los servicios de salud del Distrito Federal, los hospitales de población abierta como el Hospital General Mejía González en Juárez, y los institutos de salud.
nutrición, cancerología, todos esos. Pues, ¿tenemos un seguro universal? Sí. ¿Tenemos seguridad social? Sí. ¿Tenemos pago de bolsillo? Y todas las modalidades que se les ocurran, ¿eh? Desde la Ángeles Star Médica hasta la clínica San Chuchito, que está en Iztapalapa, y afuera tiene una manta que dice paquete de parto, 3,000 pesos. ¿O no? Entonces, gracias a nosotros hay una cuarta clasificación que dice otros, porque nadie entiende nuestro sistema de salud. Entonces, está padre, síganme, Dios. Y aquí dice, bueno, vamos a hacer un sistema de salud para el bienestar. ¿Para quién? Solo para los que no tengan seguridad social. No va a costar, va a ser una atención integral y gratuita. Pero ¿cuándo va a estar terminado? Extensión progresiva. Acérquense a sus sujetos de derechos, son abusados. Entonces se compromete que vamos para allá. ¿Y cuándo vamos a llegar? En algún momento. Algún día llegaremos. ¿Sí me explico? Eso es interesantísimo lo que pusieron. O sea, uno no quitan no ponen derecho a la salud. Y dicen, vamos a buscar una cosa para todos. Vamos avanzando. Vamos a ir avanzando hacia allá. Pero no para todos, porque unos ya tienen seguridad social. Para la otra mitad que no tienen. Y algún día llegaremos. Entonces, eso de Dinamarca sale en la mañanera. Pero lo que salió aquí, esta es la neta, pues, o sea, cuando dice vamos a ser como Dinamarca, no dijo cuál. Está bien, o sea, la verdad es que está bien, sí hay que ir para allá y sería muy irresponsable decir que mañana va a estar. Eso no pasa, pero está bien, o sea, lo que les quiero decir es que el ejercicio de los derechos es tan complejo y tiene tantas limitaciones en la realidad que no puedes aventurarte a aceptar todo de la noche a la mañana. Y como sociedad no puedes imaginarte que vas a poder ejercerlo al 100% ahorita, porque la realidad supera a la teoría. La siguiente, por favor, y ahí no termina. ¿Quién me iba a leer estos dos? A ver, yo. Las personas mayores de 78 años tienen derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. En el caso de las y los indígenas y las y los afromexicanos, esta prestación se otorgará a partir de los 75 años de edad. El Estado establecerá un sistema de becas para las y los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública, con prioridad a las y los pertenecientes a las familias que se encuentran en condición de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la salud. Artículo 4. Fíjense, entonces, otra cosa muy interesante, algo que hizo la 4T cuando llegó fue dar un montón de becas. Becas para los viejitos, becas para los estudiantes, becas para los becas, vas pasando beca, bueno, lo colgaron de aquí. El fundamento legal para que te puedan dar una beca está precisamente en el artículo que garantiza el derecho a la salud. O sea, de ese tamaño, ese alcance tiene. ¿Por qué? Por lo que decían todos los otros instrumentos. No solo es cuestión de médicos, necesitas bienestar, necesitas que tengan educación, que tengan dinero, que tengan servicios, y para que tengan todo eso, un primer paso es darles dinero, y ahí están las becas. Entonces, la fundamentación de todas las becas que dan están colgadas del artículo de la Constitución que habla del derecho a la salud. La siguiente, por favor. Y aquí llegamos a la Ley General de Salud. Dice que el derecho a la protección de la salud es fundamental para el desarrollo integral de la ley. Entonces, aquí le están diciendo los médicos a los economistas, para que tu chamba salga bien, tienen que estar sanos. Si no, no van a poder estudiar, no van a poder trabajar, no van a poder producir y olvidar. Entonces, ¿sabes qué economía? Esta es tu prioridad. ¿No? Le siguen platicando sus cuates de todas las autoridades. La siguiente. Estos son detalles de la Ley General de Salud, que más o menos ya lo platicamos. La que sigue. También, la que sigue. Este es importante. ¿Quién me ayuda a ver? Funciones de la Ley General de Salud generales: ser el elemento moderador entre los intereses de la sociedad y los individuos. Específicas: sancionar toda conducta perjudicial para la salud, ejecutar programas y servicios para fomentar la salud, regular la asignación de los recursos, vigilar la calidad de la atención y de los productos para uso y consumo humano. Esto, bueno, pues es muy natural, ¿no? La Ley General de Salud dice, a ver, si alguien está vendiendo comida contaminada, lo sancionas,
alguien abre su consultorio y está todo cochino, no lo dejas, cosas así, ¿no? Pero ven la primera parte. ¿Por qué una función de la Ley General de Salud es ser un moderador entre los intereses del individuo y de la sociedad? ¿Qué no deberían ser los mismos? ¿Por qué tenemos que tener un instrumento que le diga al individuo o a la sociedad, espérate? ¿Qué no nos interesa a todos lo mismo? Por ejemplo, yo puedo llegar ahorita y sacar aquí un cigarro y ponerme a fumar. Bueno, de poder puedo, pero debería hacerlo. ¿Por qué no? ¿Y acá hago gordo y se acabó? No, porque la normativa dice no fumar allá arriba. ¿Perdón? Allá arriba dice no fumar. Claro. ¿Y ese letrero tiene razón de ser? ¿Está fundamentado en algo? Es decir, en los cuantos están platicando, el comunicólogo dijo, y hay un letrero. ¿Y ahora qué dice el de derecho? Hay una ley que no te permite fumar en espacios públicos. ¿Por qué? Entonces hablan de medicina. ¿Por qué? Perjudicas. Sí, si yo saco el cigarro y puedo fumar, yo soy el fumador activo. ¿Y ustedes qué serían? Fumadores pasivos. Y de hecho, muchas de las sustancias del tabaco las respirarían ustedes y yo no. Yo estoy atentando contra su salud. Y entonces hablan de filos. ¿Me puedes prohibir a mí que fume? Que jamás vuelva a fumar en ningún lado. No, porque yo tengo derecho de vivir un papalote. Entonces, ¿qué dice el de derecho? Bueno, ya no se peleen. Sí puedes fumar, pero aquí sí y acá no. Y si fumas donde no debes fumar, te voy a castigar así. Y le hablan de conta, y ahí sí te asustas, porque tienes que pagar la multa. No le tenemos miedo a los de derechos, porque tenemos miedo a los de conta. Esos sí son peligrosos. Entonces, a eso se refiere. O sea, tenemos que poner normas. Por ejemplo, en la pandemia, ¿qué le dijimos a los restaurantes? O a los cines. Distancia. Si no tienes un área abierta, una terraza, tal, y bien ventilado, no puedes abrir. Y entonces, ¿qué te dice todo el sector restaurantero? Ya vienen otros contadores. Oye, son tantos empleos, son tantas familias. ¿Le vamos a dar en la torre la economía o qué? Esa fue la guerra en la pandemia. O sea, no, espérate, o sea, si tú cierras esto, ok, bajan los contagios, pero la economía se muere y la gente no tiene dinero para comer. Entonces ahí es donde entra el General de Salud y la moderación entre la sociedad y los individuos. La siguiente, por favor. ¿Y sí? Este señor, de hecho, es el padre de la patología, es el que inventó la patología. ¿Saben qué es la patología? De la sociedad médica. ¿Qué pasa cuando alguien se enferma? Llegas así corriendo, te duele algo, llegas al hospital, te meten en urgencias y ¿quién te ve? Que hay urgencia. Tiene esto, no sé qué, ya le paré la bronca ahorita y lo manda a medicina interna, entonces te ve el internista. No, pues tiene una bola aquí, no sé qué. Le habla al oncólogo, oye, oncólogo, que es el de cáncer, ¿no? Checa, ¿no? Pues sabes que está bien raro, no sé qué, ¿sabes qué? Y ya le dice, cuando se mata, le pegas y tal, sí, y el paciente se muere. ¿A quién le hablas después? Al patólogo. Los patólogos son los que hacen las autopsias. Son los que durante la cirugía le mandas el pedacito de tejido y dices, oye, échale un ojo. Y le das el pedacito y dices, oye, el tumor, aquí está un pedacito de tumor, ¿bien es cáncer o no es cáncer? No, no es cáncer, bueno, no cierto. Si es cáncer, gritas y se gritas todo lo que puedas. Entonces los patólogos al final, en la medicina, son los que te dicen el porqué de todo. O sea, los casos de la medicina que nadie sabe qué pasó y el paciente se murió. Estos señores son los que van y dicen, mira, le hice la autopsia, revisé todos los órganos y lo que encontré fue que tenía esto y pasó aquello. Y entonces al siguiente caso ya sabes qué hacer. No es una cosa individual, ¿no? O sea, en toda la historia de la medicina, eso es lo que hacen los patólogos al final, ¿no? O sea, te dicen la neta de la neta, lo traen. Tal vez no a tiempo, pero... Entonces el señor decía que todas las intervenciones sociales, los programas que buscan el bienestar, al final son intervenciones de salud. Por el derecho a la salud y el desarrollo. La siguiente, por favor. Y entonces tenemos otro choque.
Pregúntenle a sus amigos de medicina qué pasa cuando llegan al hospital, sobre todo los que llegan al IMSS. Pregúntenles cuántos pacientes hay, cuántas camas libres tienen. Ninguna. Es horrible. Una vez me tocó ir a este hospital de trauma del IMSS a Magdalena de Salín. Entré a unos amigos, entonces entré a urgencias. No sé si alguna vez han estado en urgencias, pero está la parte central donde están las enfermeras, todos escribiendo, y habitualmente en la periferia están las camas. Cama de urgencias, cama de urgencias. Cada cama tiene su espacio. Si han visto series de medicina de los gringos, por ejemplo, está la cama y todos los aparatos. Es padrísimo, ¿no? Eso es lo que suena. Bueno, entré a la sala de urgencias de traumatología. Estaban ocupadas todas las camas. Entre cama y cama había camillas con más pacientes. Adelante de las camillas había sillas de ruedas llenas de gente. Y más acá había sábanas en el piso con más pacientes. O sea, parecía una sopa de dominó. Para llegar de aquí a allá tenías que mover a 3 o 4 pacientes y ya llegaba. O sea, parecía sala de guerra, era tremendo. Y entonces, afuera, está la sala de espera y está alguien esperando que lo visiten. Entonces sale el médico y dice, oye, llevo aquí 6 horas, déjame entrar. Pues, ¿a dónde lo metes? Está llenísimo, ya no puede. Entonces, ¿alguien sabe qué reclamo le dicen a sus compañeros de medicina? Por mi trago. Sí. Eso le dan dicho a todos. El clásico, sí. Por mí tragas. Exacto. Cosa que es falsa, porque a sus compañeros de medicina ni les pagan. O sea, entonces no es cierto de entrada, ¿no? Pero, entonces, ¿dónde chocamos? O sea, tú vas a exigir tu derecho a la salud. ¿Pero qué crees? Que el personal de salud también tiene derechos. Y espérate, ¿no? O sea, tampoco te adelantes. Entonces, ¿quién me ayuda a leer esto? A ver, tengo que hacer una llamada de 5 minutos. ¿Le sigues con los derechos o hacemos una pausa? Bueno, le sigo esto y hacemos una pausa. Hago una llamada 5 minutos y regreso. Sí. ¿Quién me ayuda? Bueno, yo voy. Derechos generales de las y los trabajadores de la salud. 1. Ejercer la profesión de forma libre, sin presiones y en igualdad de condiciones interprofesionales. 2. Laborar en instalaciones apropiadas, seguras, que garanticen la seguridad e integridad personal y profesional. 3. Contar con los recursos necesarios para el óptimo desempeño de sus funciones. 4. Abstenerse de garantizar resultados y proporcionar información que sobrepase su competencia profesional y laboral. Y 5. Recibir trato digno y respetuoso por parte de pacientes y sus familiares, así como del personal relacionado con su trabajo, independientemente del nivel jerárquico. ¿Hay otros? Sí, son esos. ¿Quién me ayuda a leer esos Yo cosas? los doy yo. Vale. 6. Tener acceso a la actualización profesional en igualdad de oportunidades para su desarrollo personal y actividades de investigación y docencia de acuerdo con su profesión y competencias. 7. Asociarse libremente para promover sus intereses profesionales. 8. Salvaguardar su prestigio e intereses profesionales. 9. Tener acceso a posiciones de toma de decisión de acuerdo con sus competencias. Y 10. Recibir de forma oportuna y completa la remuneración que corresponda por los servicios prestados. A ver, regresemos un poco entonces. Ejercer la profesión de forma libre, sin presiones y en igualdad de condiciones interprofesionales. Aquí, ¿qué ejemplo podríamos poner? Aquí dice de forma libre y sin presiones. A mí se me ocurre el ejemplo de las enfermeras, de cómo luego la gente ni siquiera sabe lo que hacen, entonces les exigen luego más de lo que deben de hacer. Y cuando ellos tienen de que otros 50,000 pacientes ahí, y que ni siquiera como, o que a veces ni siquiera se les reconozca como doctoras como tal, o sea que nada más es como, ahora sí que el asistente del doctor cuando no, o sea tienen su propio entrenamiento y estudio aparte, entonces. Aquí, por ejemplo, también está otro ejemplo, claro, es el derecho a, por ejemplo, al aborto, ¿no? Hay médicos que no tienen ningún problema, dicen, no tienen ningún problema ético o algo, dicen, no hay problema, es una cuestión, tienen, ¿no? La población tiene su derecho, yo lo practico, yo lo tengo. Pero hay otros que a lo mejor sí, dicen, ¿no? Mi cuestión ética, religiosa, moral, lo que sea, no me permite, pero tú sigues teniendo el derecho. Entonces ahí, pues ese médico que dice,
yo no le entro, pues tiene el derecho a hacerlo, no lo puedes obligar, pues, ¿no? No lo puedes obligar, entonces pones a un médico que tenga accesibilidad a eso. Es un ejemplo, pero puede haber otros, ¿no? Elaborar instalaciones apropiadas y seguras, qué difícil es hacer eso, que garantice la seguridad integral, personal y profesional. Contar con los recursos, ¿no? Hay muchas quejas, ¿no?, de los médicos, precisamente de que no tienen los recursos ni los instrumentos necesarios para atender a las personas, ¿no? Eso también, pues, es una cuestión de, como diría el compañero, pues de los contadores. Ahí necesitamos lana, necesitamos recursos, y no, pues ¿cómo atendemos a la gente, no? No hay camas suficientes, etcétera, etcétera. Si no me los dan, pues yo no puedo garantizarle y no me pueden a mí, no es mi culpa, pues, ¿no? O sea, abstenerse de garantizar resultados y proporcionar información que sobrepase su competencia profesional y laboral. Hay muchas enfermedades en las que no puedes, y que hay muchas variables y no se puede garantizar resultado. A ver, pero voy a vivir o voy a salvar. Bueno, puede ser, pero también depende de la persona, depende del organismo, ¿no? Una misma enfermedad en una persona a veces reacciona de diferente forma. Entonces no puedes garantizar resultados y no te pueden demandar por eso, ¿no? No puedes, es que usted debió haberme sacrificado, pero hay cosas que no están en mí, en mi poder ni me sobrepasan, ¿no? Me sobrepasan y te sobrepasan. Entonces eso creo que es algo importante. Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Lo de recibir el trato digno y respetuoso por parte de pacientes y sus familiares. Lo ponen por algo, porque precisamente es muy común que nos desesperemos, ¿no? Y que culpemos ahí al doctor que está ahí, precisamente, y le empecemos a decir, oh, pero atiéndeme, por favor. Pero bueno, hay 10 emergencias iguales, ¿no? O más. Entonces, ahí hay un problema importante, ¿no? A ver, darle más. Ok, actualización profesional en igualdad de oportunidades para su desarrollo, creo que eso es muy importante también. Asociarse libremente para promover sus intereses profesionales, pues es una cuestión que todos los trabajadores, incluso los médicos, pues tenemos derecho, ¿no? A tener a que haya sindicato y que nos proteja. Salvaguardar su prestigio e interés profesional y tener acceso a posiciones de toma de decisión de acuerdo con sus competencias, ¿no? El escalafón. Recibir de forma oportuna y completa la remuneración, bueno, que te paguen, ¿no? Que también pasa, ¿no? Luego no les pagan, además de todo, el maltrato y eso, a veces no se les paga bien ni a tiempo. Bueno, estos son parte de los derechos. A ver, ¿qué sigue? Tú sigue, yo invento. Muy bien, entonces deja que llegue, por favor. Ahorita nos va a dar un ejemplo. Bueno, ahorita anuncios parroquiales. Quien no se haya metido al Classroom, por favor, ahí está el código y dentro del Classroom está el link para el grupo de Facebook. Realmente la información que subimos a Facebook siempre es la misma que subimos al Classroom. Simplemente es pues para que, ¿cómo se llama? Se enteren de como los anuncios que luego hacemos y eso, porque luego haremos, ¿sí se van a hacer foros? Tal vez, sí. Bueno, si en el futuro se hacen, por ejemplo, foros o tenemos algún tipo de anuncio o algo así, pues normalmente se publican en Facebook. Ya si es algo como relevante, yo también ya lo publicaré por Classroom para que se enteren, pero digo, para que sigan las dos. Está eso. Repito lo de las tareas porque es que lo digo porque luego lo que hacen es entregar tareas escribiendo de lo que trató la ponencia, o sea, como diciendo lo que vimos en la ponencia, y no es como tal lo que les pedimos, simplemente tienen que escribir si les gustó o no la ponencia, por qué, y si tienen alguna crítica o si lo relacionan con algún otro tema de otras clases, o incluso si a ustedes les interesa el tema y quieren echarse sus 4 cuartillas explicando por qué les gustó esta ponencia, ustedes aviéntensela porque yo sí me las leo. Y si no, o sea, digamos, no les gustó y la verdad no tienen mucho que decir, pues con su media cuartilla, con la foto que le toman a sus apuntes del día y con una opinión sobre por qué no les gustó, con eso tienen. Y si no son mucho de escribir, pues igual una infografía, como dijo el profe al inicio de la clase, un collage de fotografías, como por ejemplo de este tipo, y ya nada más nos explican como, es que puse estas imágenes porque tal, y ya, o sea, realmente no es como que nos resuma la ponencia, sino más bien su opinión sobre la ponencia. Y ya. Ahí viene en el Classroom el enlace al Facebook.
Es donde está un pingüinito que dice Focais, algo así. Focais. Ahí es donde. Y el próximo martes tenemos otra ponencia. No me acuerdo cuál va primero, perdónenme, pero bueno, tenemos una muy buena. Híjole, de verdad, no falten. Son de las mejores las que vienen. No, todas son buenas, pues, pero estas son muy importantes. Que es Derecho de las Infancias y Trata de Personas. Esa está buenísima, está muy buena. En verdad les va a mover muchas fibras. Esa, y van a para adelante. Y la otra, no sé no sé cuál va primero o cuál va después. Bueno, tendría que checar la cuenta, pero como estoy grabando, es difícil. Y la otra es derechos de las personas privadas de su libertad. ¿No? Derechos de las personas privadas de su libertad, o sea que van a hablar de la gente que está en las cárceles y todo eso, qué derechos tienen, no tienen, etcétera, ¿no? También está bastante interesante. Esas dos están muy padres. Unas muy padres al principio. Entonces esas son, una va a ser el martes. Así como mandé, bueno, no sé si vieron, pero ahora que entren al Facebook y al Classroom, les mando un cartelito de qué va cada ponencia del día, ¿no? De qué es la ponencia del día. Se los mando unos días antes. Y ya depende hay algunos ponentes que me mandan alguna lectura para reforzar, para que no lleguen tan en blanco, ¿no? Dice, a ver, mándale eso a tus alumnos para que tengamos un poquito de dónde discutir. Hay otros que no, ahí depende ya de cada ponente. ¿Alguna duda? ¿Los nuevos? ¿No? ¿Está fácil? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ahorita que metí el programa vi que había una tarea, ¿esa sobre qué es? Bueno, esa es de la clase pasada. Aquí en clase vimos una película, que es la que les puse ahí. Y pues lo mismo, nada más tienen que ver la película y ponerla. Como algunos datos y bajas, pues realmente esa tarea. Es que de por sí, o sea, las tareas como tal no tienen un porcentaje, o sea, como que todo les suma. Entonces también no se presionen con las tareas. Realmente hasta a mí se las dejo abiertas. Aunque les aparezca de que terminó la fecha de entrega, aún así les permite subir las tareas. Entonces tampoco se estresen por eso, pueden entregarlas cuando quieran, pero sí les recomiendo que las entreguen como van, porque si no al final se les junta y están ahí queriendo hacer 20 tareas en un día. Y bueno, de esa es de la película que vimos en clase, realmente. ¿Quién la terminó de ver? ¿Lo terminaste de ver? ¿No la terminó de ver? ¿Tú no viste lo que has pasado? Me acabo de cambiar el YouTube. Ya, no, pero ¿alguien de la clase? ¿Tú la viste? ¿La terminaste de ver? Ok. Le subimos ayer, yo te voy a faltar como 10 minutos, ¿no? Algo así. 15 minutos, algo faltaba, ya estaba muy poco. Ya faltaba muy poco. Y sí viste el epílogo, ¿no? La entrevista que le hacen al. Sí, bueno, una parte porque sí me faltó como 5 minutitos. Bueno, pues chécate el epílogo porque la entrevistan al verdadero protagonista, ¿no? A quien está basada la película. Entonces está padre. La película, nos hubiéramos esperado, bueno, pero es que la película siento que lo hubiera gustado mucho a los arritas. Es muy arrita por toda la parte diplomática que se. ¿Cuál es? Es que no sabes. Es la del cable. El clavel negro. El clavel negro. Es sobre un embajador de Suecia. De Suecia que pues, o sea, está en Chile. Entonces a mitad. Cuando el golpe de estado. A mitad del golpe de estado, como que el embajador empieza a hacer cosas fuera de su. O sea, como usando sus privilegios de embajador, empieza a hacer cosas que no debería de hacer el embajador, pero para salvar la vida de muchas personas que son de otros países, como de Cuba o, bueno, los de Suecia. Está chida. Bueno, continuemos. Vimos a ver, regresale. Vimos los derechos, ya lo leímos. Regresa, comentamos un poco le comenté un poco, ¿no? Esta cuestión de ejercer la profesión de forma libre, y ahí le pusimos como ejemplo esta cuestión del aborto, ¿no? Claro. Que hay quien por algún rollo moral, ético, religioso, lo que sea, dice, yo no quiero entrarle, está en libertad de no hacerlo, pero no se les puede negar el derecho, tiene que haber alguien, los que estén de acuerdo en hacerlo, pues que lo hagan. Pues, ¿no? Así es. La institución se encarga de resolver. Abstenerse de garantizar resultados es importantísimo. Hubo un caso de unos jóvenes que vienen en una ambulancia, los llaman a una ciudad perdida. Llegan y sucede que la paciente ya había fallecido. Y con machetes les dicen, si no la reviven, se muere. Entonces a alguien se le prendió el foco y dijo, sí, la revivimos.
nada más tenemos que llevar al hospital. Entonces la subieron a la ambulancia, subieron los dos machetes y en el camino lograron avisar, llegaron y la policía está esperando y lo salvaron. Pero pues no, o sea, o tal vez han leído El Narco, llegan en algún lugar con un pasante servicio y dicen todo balanceado el otro, o lo salvas o te mueres tú también. Hay cosas que no se pueden resultar. Además es muy compleja la medida, o sea, no puedes garantizar un resultado de la misma enfermedad en diferentes personas porque puedes hacer lo correcto y no salir. Así. Hay muchas variantes ahí. La siguiente es autorización profesional, a poder cobrar. Uno de los libros de salud pública de la facultad que hicieron en la UAM dice que tienes que atender al paciente y si no puede pagar, que no le cobres. Pero pues eso también le toca a una institución que no puede pagar como lo atienden, pero como el médico individual, pues como que lo comas. Otra. Esta la puse y la dejo porque yo daba este tema antes de que pasara lo del COVID. Costaba trabajo que entendieran por qué el gobierno puede dar instrucciones de salud. Ahorita que vivimos todos lo del COVID queda muy claro, que hubo muchos muertos y todo, pero cuando yo lo de influenza decían, ¿por qué el gobierno se atreve a cerrar cines y tal? Y por algo es algo. Después salió de cuando fue lo de influenza. La siguiente. Esto ya lo platicamos, la siguiente. Y aquí hay otro detalle de los derechos humanos, es que las sociedades los interpretan y los definen diferente de acuerdo al momento histórico. Pues además evolucionan, hay cosas que ya superamos, pero de repente las condiciones cambian y hay que moverlos. La siguiente. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Que haya disponibilidad de servicios, que no haya discriminación para el acceso, que los acepte la sociedad, que sean servicios de calidad. Más o menos de todo esto ya platicamos. La siguiente. Esta es interesante. Esta también la puse antes de la crisis de sarampión actual. ¿Saben dónde empezó a repuntar el sarampión? En Estados Unidos, por el movimiento de los antivacunas. Está muy estudiado. ¿Quiénes en Estados Unidos no quieren vacunar a sus hijos? Hicieron un estudio y sucede que son profesionistas, casi todos tienen licenciatura y son de clase media. Y no quieren vacunar. En Estados Unidos empezó el movimiento. ¿Y por qué pongo este personaje aquí? Porque uno de los brotes sucede que un niño con sarampión lo llevaron de vacaciones a Disneyland en época vacacional. Y entonces había niños de todos los estados de Estados Unidos y se contagiaron un montón. El sarampión es de las, creo, tal vez hay otra, pero es por lo menos de las enfermedades más contagiosas que existen. Entonces el niño ahí en todos los juegos contagió un montón de niños y los niños regresaron todos a sus estados de origen y ahí contagiaron a otros. Ahora, ¿de dónde viene esto? En la historia de la medicina, antes, en 1800 y tal, el médico era una autoridad. El médico decía, pues, llega el médico de familia, iba a domicilio, veía a toda la familia, al abuelito, a los papás, a los tíos, a los hijos, a los hermanos y todos. Y era un modelo paternalista, lo que decía el médico se hacía, porque lo decía el médico y te aguantas. Hubo muchas quejas, porque si no, es que yo no quiero eso, a mí no me gusta, yo quisiera quedarme así asado, tal. Y entonces, contrarrestando esa época del paternalismo, abre la parte, se incluye en la medicina, en el ejercicio de la medicina, la libertad del paciente. Ya no puedes hacerle nada si no le explicas qué es, qué riesgos hay y él te firma el consentimiento informado. Si no pasa eso, no puedes hacerlo. Por ley. Pero entonces abres la puerta a que cualquier persona, por una creencia, haga algo equivocado. Por ejemplo, el gluten. ¿Saben a cuántas personas les hace daño el gluten? Es algo así como 1 en cada millón de personas. Solo a los que tienen enfermedad celíaca, que es un mal funcionamiento del colon. Pero le pasa a 1 de cada millón de personas. Y ahorita hay un montón de productos y de restaurantes que dicen productos sin gluten, porque todo el mundo no quiere comer gluten. Porque sus compañeros de comunicación y los de
es broma lo de los compañeros, pero es negocio. En el COVID, ¿cuánta gente se tomó el cloro? O sea, por favor, antes teníamos que decir, vengan a poner ya filas tremendas para vacunarse. Ahora en la pandemia tuvimos que sacar anuncios para decirles, por favor, no se tomen el cloro. Y lo hicieron, la gente lo hizo. Es increíble. Entonces tú le das libertad al paciente y al mismo tiempo le abres la puerta a estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a los determinantes de la salud. Si hay ignorancia, no funcionan las políticas de salud. La siguiente. Lo puse de ejemplo y lo dejé para que el gobierno, la UNAM, alertó de lo del sarampión. No es para que lo leamos, por supuesto. Pero ven, es un comunicado del 6 de febrero del 24. Pues desde el año pasado nosotros estábamos diciendo, oigan, aguas, el sarampión, ahí viene el sarampión, ¿Perdón? Sí, está bien. La siguiente, por favor. Entonces, a veces la protección del bien común limita las libertades individuales. Y ni modo. Para entrar a un hospital te pones un cubrebocas, sobre todo en la pandemia. No quiero que mis derechos, pero no hay. Muchos pediatras en Estados Unidos no le dan consulta, no aceptan que entren en su sala de espera los niños de los papás antivacunas. No pueden entrar. ¿Por qué? Porque si trae un bicho, allí en la misma sala de espera están los otros niños, que son más vulnerables a ese bicho, y los pones en riesgo. Entonces aquí hay una de las justificaciones. Pues el derecho a la salud comunitario tiene implicaciones legales muy fuertes, muy poderosas, que incluso te permiten limitar las libertades individuales. O sea, de ese tamaño es esto. La siguiente, por favor. Ahí está lo del tabaco que decía. Puedes ejercer tu derecho hasta dónde no afectes el derecho de los demás. La siguiente. Y entonces llegamos a lo que viven sus compañeros de medicina todos los días. Tenemos una sola cama, solo queda una cama libre en el hospital. Hay un paciente que tuvo un problema metabólico, si no lo atiendes se va a morir, porque tiene diabetes. También tienes un niño que tiene diarrea y lo tienes que internar, porque si no lo hidratas se va a morir. Y tienes un paciente en la edad productiva que tuvo un accidente, chocó, y también lo tienes que internar. ¿A quién le das la cama y por qué? Eso lo viven sus compañeros de medicina diario, los que están en hospitales. Y ahí en la plática de todos los compañeros, todos dicen, bueno, pues quien tiene hambre se baña y se queda solito, ¿qué hago? De verdad, ahí todo el mundo dice, está difícil que se me muera. De verdad, en serio, no es una pregunta de fácil respuesta. ¿Qué haces? Ahí tienes a los tres. Los tres están a punto de morirse. Los tres requieren la atención. Los tres tienen derecho. Pero solo hay una. Pues queda muy claro decir, sí, Aristóteles tiene limitaciones, no alcanza, sí, claro, no alcanza. Está bien, pero ¿a quién se la doy? Es como este dilema filosófico que ponían que del tren, ¿se acuerdan de eso? Sí. Del tren que va en el tren y que va a atropellar a 4 personas, pero si avientas al otro, se cambia la vía y solo tú decides si se muere uno o se mueren 5. Es algo así. Y esa es una metáfora que usan los filósofos para filosofar, sí, está bien, pero aquí pasa de verdad diario. ¿Cómo lo resuelves? ¿Quién se la da? Creo que el de arriba es el que más la va a sufrir, ¿verdad? Pues mira, el de arriba es un paciente diabético y aquí que te empiezan a decir, oye, tiene 70 años, ya vivió. Siempre dicen, hay alguien que te dice, por siempre. Oye, pobre niño.
Está sencillo, sí, pero lo tienes que atender, si no se muere. O sea, sí hay que internarlo. Pues como el joven que tenía toda la vida también. Oye, ¿pero qué crees? Que el joven es el que mantiene a los otros dos. Si este se muere, Nosotros también. estos se quedan sin ingresos. Yo les puedo complicar la vida todo lo que estoy diciendo, pero la intención de decirles esto es que no es sencillo. O sea, que aunque en la teoría dices, sí, todos tenemos derechos, ajá, sí, ajá, pero ¿cómo lo ejerces? Y en la realidad, ¿qué haces? Ya, pon tú que ustedes deciden, pues ya el niño ya, cama para el niño, pues el niño ya. Ahora explícaselo a los otros. Y diles que no te pueden golpear porque tú también tienes derechos. No es sencilla la cosa, ¿eh? O sea, sales y los familiares de estos dos están dispuestos a comerte vivo. Es más, están dispuestos a hacerle algo al niño para que se libere de la cama. No, te juro que sí. Ya que al fin resuelves la bronca, a lo mejor no funciona y se muere el niño. O sea, no, de verdad, es tremendo, es una cosa tremenda. Estar allá en los hospitales es otra cosa. Es un choque con la realidad brutal. Brutal. Ahora, ¿quién decide mucho de qué va a pasar con esto? Ustedes. O sea, los organizadores de políticas deciden muchas cosas de políticas que determinan cómo se vive el día a día allá, en la trinchera. Entonces es importante que ustedes lo sepan. Que vean que no es tan sencillo, que es bastante complejo y tiene muchas implicaciones. La siguiente. La última. Todavía quedan otras tres. Ok. Esto es una caricatura, ¿no? O sea, esto siempre pasa también en las escenas de urgencia. Esta señora tiene gripa, lleva ahí 6 horas, está furiosa. Y acaba de llegar este cuate que se está muriendo. Entonces, le reclama, oiga, llevo 6 horas. Pues ya sé, pero este señor que va llegando se va a morir si no le puedo a huir. Pues son ciertos principios que vas lo siguiente. Y hay unos métodos, ¿no? Hay algunas herramientas que te dicen qué vas a hacer primero y te hacen algunos supuestos, le ponen puntajes y te dicen, bueno, ¿cuál es la magnitud, la trascendencia o la severidad? Vamos a ver la siguiente. Ya son las cuentas. A ver, la otra si viene la definición o no. No, atrás. Ahí, aquí en esta. La trascendencia o severidad es qué tan en riesgo está el paciente. La magnitud es a cuántas personas les afecta. La eficacia es si lo que tú puedes hacer va a resolver, qué tantas posibilidades tiene de resolver el problema o no. Y la factibilidad es si tienes los recursos, el dinero y la capacidad de hacerlo. Es decir, para este niño, ok, ya sé que está muy grave, pero no tengo suero, no tengo nada que hacer. Entonces no lo metas, no tienes nada, entonces tu intervención no la puedes completar, entonces olvídate. Bueno, sería más bien con la terapia, ¿no? Es tan complejo que no va a salir, o sea, ya tenemos más posibilidades de éxito con el niño. Para que te alcance, entonces vas tomando estas cosas y determinas a quién, al final, lo que estás determinando es a quién le respetas su derecho y a quién se lo vas a limitar. Y como hay varios métodos, la verdad es que es muy difícil. Usas el método que quieres. La siguiente. Y bueno, pues es el cierre, ¿no? Y al final, el Estado podrá tener todas las herramientas, los sistemas, todo lo que ustedes quieran, pero si la sociedad no participa, no se puede. Si la sociedad sigue fumando, come mal, no se vacuna, ¿verdad? Olvídenlo, no llegamos. Entonces necesitamos que todos participen. Y eso creo que al final, la verdad, los más fuertes, los que pueden incidir más en la población para esto son los de la comunicación. Por mucho. A ver, ¿cómo le hicieron? O sea, fíjate, no se quieren vacunar, ¿ok? Que es gratis. Pero hace unos días hubo filas y filas en los Starbucks para comprar un vaso en forma de oso. ¿Sí vieron eso? ¿Quién logró eso? Otra vez le conta con el de comunicación. Así, o sea, son los dos que determinan las cosas al final. ¿Por qué la gente sigue tomando Coca-Cola? ¿Por qué siguen fumando? Es inverosímil, de verdad. ¿Quién hace eso? Los de comunicación, sin duda.
Bueno, tal vez allí invitamos a la psicología, sería de psicología, la comunicación y el deporte, y entre ellos hacen todo. Bueno, sí, perfecto. ¿Dudas, comentarios, reclamos? ¿Todo bien? Muchas gracias.